Siempre digo, es un privilegio entregar la palabra, pero también una tremenda responsabilidad. Y he estado toda esta semana y ya desde hace un tiempo con un tema eh, de lo que veo a mi alrededor. Esta semana me invitaron a bendecir el año escolar a nivel de la comuna. Y había una sola palabra en mi mente y pedimos a Dios por esto, que es la ansiedad que se ve en nuestros jóvenes, niños. Y pensando en eso, me quedé pegado en el tema y lo veo afuera con la gente que nos rodea en la universidad, en el trabajo, en los colegios. Y es un tema recurrente que está ahí permanente. Y cuando vemos las noticias y todo lo que pasa a nivel internacional, es como que nos lleva a este nivel de ansiedad. La impredecibilidad de las consecuencias de la guerra en Ucrania ponen en jaque la tolerancia a esa incertidumbre del ser humano. La incertidumbre, la preocupación, las consecuencias, eh, los ingredientes básicos que llevan a este trastorno de ansiedad generalizada. Y no solamente la guerra en Ucrania nos genera incertidumbre, la pandemia generó un nivel de incertidumbre que todavía no termina. Y así muchos otros temas, el cambio climático. Hay mucha gente preocupada y ansiosa por el cambio climático. Esta semana la caída del Silicon Valley Bank. Y lo que significó el colapso de las inversiones a nivel mundial. El Silicon Valley es un banco pequeño, pero es más grande que cualquiera de los bancos de Chile. A nivel local, nos produce ansiedad los problemas económicos, el trabajo, el colegio, la universidad, los problemas de la familia, una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con nosotros cuando no podemos abstraernos del mundo y vemos crisis por doquier? Vemos a un gobierno ineficiente en el manejo de las crisis, el aumento exponencial de la delincuencia, no solo en Santiago, sino a nivel nacional, el aumento del desempleo, y así muchas y muchas situaciones que en nosotros van produciendo ansiedad. Es el tema en los colegios. Chicos y chicas con crisis por no saber cómo manejar su ansiedad y a veces ese temor irracional por el futuro. Y cada vez tendremos que manejarnos mejor con la pérdida de control que implica no poder anticipar un grave peligro. Todo esto nos produce ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El concepto de ansiedad tiene su origen en el término latino anxietas y se trata de un estado de agitación, inquietud, zozobra de ánimo. Para la medicina, la ansiedad es la angustia que suele acompañar a diversas enfermedades, en particular la neurosis, que no permite sosiego a los enfermos. Entonces, hay un enemigo oculto, pero que está trabajando en el corazón de los seres humanos. Lo han llamado la plaga del siglo. La gente va al médico, le hacen todos los exámenes, ven su corazón, el colesterol, la insulina, el peso, los riñones, y no encuentran nada. Todo está normal, pero hay algo que no le permite vivir y no detectan la enfermedad y la gente se está muriendo de esta enfermedad llamada
ansiedad. Por las circunstancias. A veces una entrevista, un examen, una cita con el jefe, con el profesor, una autoridad. Y el corazón entra a latir a 1000 por hora. Pero esa ansiedad donde el corazón late a 1000 por hora, el cuerpo la soporta bien. Los nervios se tensan y eso viene a estar dentro de un cuadro normal. El corazón bombea más sangre y eso produce un aceleramiento, le llamamos nerviosismo, aunque no todos reaccionan de la misma forma. Pero hay un estado peor, uno que trabaja constantemente y en la medicina se llama trastorno de ansiedad generalizado, TAG. Esto es miedo, preocupación continua y no se relaciona con ningún evento. Simplemente estás preocupado por tu salud, estás preocupado por el futuro, estás preocupado por tu familia, estás preocupado por el trabajo, por los estudios. Un niño de 7º básico, no sé qué voy a estudiar en la universidad. Parece irrisorio, pero están preocupados y les produce ansiedad no saber qué van a estudiar en la universidad cuando están en 7º u 8º básico. Es angustia continua. Y esta angustia continua se está metiendo para enfermarte, para destruirte y para robarte la bendición. Hay taquicardia, sudoración, sofoco, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, insomnio, falta de apetito. Aún afecta en la vida íntima de la pareja, gastritis, mal genio, etc. Entonces tenemos un asesino oculto que se llama ansiedad, que se llama estrés, y el apóstol Pedro ya lo detectó en el primer siglo. Primera de Pedro 5, verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lea bien el texto, Primera de Pedro 5, verso 7, y anótelo y márquelo en su Biblia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Jesús tiene cuidado de vosotros. ¿Lo marcó? Ese espíritu inmundo que está trabajando opera bajo el temor, la lujuria, otros espíritus. Así también opera la ansiedad. Pero ¿cómo echamos la ansiedad sobre Jesús? Dice Pedro, echando vuestra ansiedad. ¿Cómo la echamos sobre Él? ¿Cómo la echamos sobre Jesús? Algunos pasos. Si está tomando nota, comienza tu día en contacto con el Espíritu Santo. Parece majadero decirte, haz tu devocional matutino. Pero es por tu bien. No es porque yo quiera que tú pierdas el tiempo. Nosotros queremos que ustedes crezcan. No lo hagas religiosamente, pero sí busca la comunión con el Espíritu Santo. Porque a veces, si nos sentimos raquíticos espiritualmente hablando, es porque no vamos a Jesús de mañana. Entonces, primer punto, ¿cómo echamos nuestra ansiedad sobre Jesús? Primer punto, ten contacto diario, matutino, en tu devocional con el Espíritu Santo. ¿Cómo? 5 confesiones. No puedes olvidarte de orar en la mañana con las 5 confesiones. ¿Cuáles son esas? 1, a ver si me ayudan. Por la sangre de Jesús he sido redimido. Dios me ha rescatado del poder del enemigo y Satanás no tiene autoridad, no tiene poder sobre mi vida porque he sido trasladado del reino al reino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén así? ¿Lo hace cada mañana? Ahí bajaron.
Número 2, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Anótelo ahí si no se lo sabe de memoria, hasta que se lo aprenda. Si lo practica todos los días, en 21 días ya se lo va a aprender de memoria. Tercero, si ando en luz, como Él está en luz, tengo comunión y la sangre de Jesús, su Hijo, me limpia de todo pecado. Cuarta, por la sangre de Jesús he sido justificado y Dios me ve como si nunca hubiese cometido pecados. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Y por la sangre de Jesús he sido santificado. No solo hagas una oración, haz lectura de la palabra. En la semana ponía un mensaje ahí en Facebook de lo que viene en estos devocionales. Y si tú amas la palabra de Dios, no puedes separar a la intimidad de Dios con Dios de su palabra. No podemos separarlo. Porque si decimos amar su palabra, entonces vamos a amar la intimidad con el Señor de la palabra. Y si decimos amar al Señor, entonces no vamos a poder dejar ni de separar la palabra de Dios. Entonces, van de la mano. La intimidad va de la mano con amar su palabra. Todo lo que hagas durante el día, déjalo en ese minuto, en ese instante, déjalo en las manos de Dios. Vas a salir a terreno en el día, déjalo en las manos de Dios. Tienes una reunión a mitad de mañana, déjalo en las manos de Dios. Tienes las dueñas de casa, a lo mejor tienen ansiedad, ¿qué voy a cocinar mañana? Déjalo en las manos de Dios. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cómo echamos la ansiedad sobre el Señor? Teniendo intimidad, teniendo tu devocional. Si no lo estaba haciendo, ¿cuántos se comprometen a comenzar mañana? A ver, ¿cuántos se comprometen de los que no lo están haciendo? 1, 2. Sí, hay algunos. Bien por ellos, porque eso va a cambiar su día. Eso va a cambiar el día. Y se va a dar cuenta. Y cuénteme el próximo domingo. Segundo, el perdón como estilo de vida. Que el perdón sea tu estilo de vida. Hemos dedicado predicaciones completas a este tema. Es momento de hacerlo. Porque no podemos vivir en un mundo con ansiedad. Si vemos las noticias, el mundo se está desarmando. Pero no el nuestro. Porque nosotros echamos nuestra ansiedad sobre el Señor. Entonces, usa el perdón como estilo de vida. Perdona. Y esto es una experiencia espiritual. Perdona a los que te ofendieron. Perdona a los que te hicieron mal. Porque es bíblico. Jesús lo dijo, perdona no solo 7 veces, le dijo a Pedro, perdona 70 veces 7. Y esto es siempre. Pide perdón también a Dios. Asegúrate que si ofendiste, arreglar las cosas. Que el perdón sea un estilo de vida. Si tú ofendiste, arregla las cosas. Antes que se ponga el sol. El perdón te libera de la ansiedad. Si pasa el sol, si ya se puso el sol, se hizo de noche y no has arreglado el problema, entonces eso te produce ansiedad. Y cuando nosotros abrimos la puerta, el enemigo está atento a entrar. Y entra con este espíritu inmundo que se llama ansiedad. Pídele perdón a Dios por fallarle. Por fallar de hecho, por fallar de pensamiento. Pide perdón a quienes has ofendido y perdónate a ti mismo. Olvida lo que pasó. Si lo pusiste en las manos de Dios, ya estás perdonado. Si te fue mal en un examen, mira el futuro. Lo puedes hacer de nuevo. Tercero. Y este pasaje tienen que marcarlo. Filipenses 4:6.
Yo siempre les digo, marquen los pasajes. Si no están tomando nota, por lo menos que les quede marcado ahí en el YouVersion. Claro que después, ¿cuál es el que marqué? Mejor anoten. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. Y cuando dice nada, es lo mismo que cuando dice todo. Es todo. Aquí es por nada. O sea, nada. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Volvemos al punto número 1. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Disfruten la vida cristiana. Siempre le digo, aprendamos a disfrutar la vida porque Cristo vino a ofrecer vida abundante. Eso es lo que vino a ofrecer Cristo, vida abundante. Y la ansiedad tiene a la gente cabizbaja, con problemas de enfermedad. Y no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de gente cristiana. Cada vez que viene el ataque del enemigo, hay una sola salida, y esa se llama el lugar secreto. Allí das gracias a Dios y luego viene la paz. Verso 7 de Filipenses 4. ¿Qué va a pasar si tú le haces caso al apóstol Pablo y dices, no voy a estar afanoso por nada, sino que mis peticiones, mis problemas, esas cosas que a veces me agobian, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas que vienen de afuera, los problemas de familia, esas cosas que me agobian, yo las voy a entregar a Dios, las voy a entregar en oración, con acción de gracia y ruego. ¿Y qué pasa si yo hago eso? Y la paz de Dios, este versículo me emociona a tal punto que a veces yo trato de racionalizar las cosas, yo soy bien racional. Una mente media matemática quizás, entonces trato de racionalizar las cosas. Pero aquí me bota mi argumento. Porque si yo hago eso, si yo estoy afanado, si yo estoy ansioso y entrego esa ansiedad sobre Dios, en oración y ruego, con acción de gracias, ¿qué pasa? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, mi racionalidad ya no es capaz de entender por qué tengo tanta paz. El mundo no lo entiende. Si el mundo se cae a pedazos y yo ando feliz de la vida, no significa que esté loco, sino significa que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si clamas, si das gracias, entonces viene paz a tu vida. Eso significa cero estrés, cero ansiedad, porque toda la ansiedad va sobre Él. Dios no quiere que vivas en angustia. Dios quiere que tengas una vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que vivas en aflicción. Dios no quiere que vivas en temor. Mientras otros viven afuera con miedo por la lluvia, por miedo por el sol, miedo por el trabajo, miedo por la salud, miedo por el gobierno, por el calentamiento global, por la sequía, por el aumento de 10 grados de la temperatura en Chile en no sé cuántos años. Mientras otros viven ansiosos, tú vives una vida victoriosa. Cuarto consejo, cuidado con lo que escuchas. ¿Se acuerdan de esa canción cuando estábamos en la escuela dominical? Cuidadito, mis oídos, lo que oyen. No prestes oídos a conversaciones vanas. Eso se da mucho en los trabajos, se da mucho en el ambiente afuera, pero también se da en la iglesia. No prestes oídos a conversaciones vanas, a conversaciones de murmuración. La murmuración es como un cáncer,
parte dañando un par de células y luego metástasis, todo el cuerpo de Cristo. Entonces, pon un filtro a tus oídos. Pon un filtro. Huye de donde estén murmurando. Si están murmurando en contra de tu líder, apaga ese oído, dile, no, yo no quiero escuchar esta conversación, o simplemente huye de aquel lugar. Si están hablando contra tu pastor, lo mismo. Si tienes oportunidad de defenderlos, mejor. Pero si es gente que no va a entender razones, mejor huye del lugar. No seas partícipe de escuchar conversaciones vanas. ¿Se entendió? Nada más con eso. 5. No se trata de ser un mensaje positivista y hablar de éxito, pero sí tenemos que cambiar nuestro lenguaje. David se presentó con sus hermanos para llevarles comida. ¿Qué vio cuando estaba la batalla Israel contra los filisteos? Vio a su nación atemorizada y vio a sus hermanos llenos de miedo. ¿Por qué? Porque había un gigante que estaba asustando al pueblo y los estaba asolando y quería pelear. Y David dice, ¿quién es este incircunciso que atemoriza los escuadrones del Dios viviente? O sea, ¿quién es este? Usó un lenguaje diferente. Insisto, no estamos hablando de lenguaje positivista por ser. Un lenguaje de éxito, así como el mundo. Si uno va y busca material de esto, siempre dice, usa un lenguaje positivo. No se trata de eso. Se trata de usar lenguaje de éxito en Cristo. Él usó un lenguaje diferente, no usó un lenguaje de derrota. El mundo tiene ciertos elementos distintivos. Tú miras las noticias, el 99% de las noticias son tragedias. Un cristiano que es luz en el mundo y sal de la tierra debe usar un lenguaje diferente. No seas partícipe. Es que si el gobierno está mal, sí, el gobierno está mal. Es que la economía a nivel mundial está... Sí, es que... Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vayamos al campamento donde está el enemigo, donde está asolando, y cambiemos el lenguaje. Otros que cambiaron el lenguaje fueron los 12 espías. De los 12 que mandó Moisés, todos fueron maravillados por las maravillas de la tierra. Hubieron 10 que dieron informe negativo. Todos vieron las mismas maravillas, pero 10 lloraron. No porque habían frutas grandes, no porque la tierra daba leche y miel, no porque era una tierra maravillosa. Lloraron porque habían gigantes. Entonces, no, ¿cuándo vamos a conquistar esa tierra? Está llena de gigantes. Pero 2 usaron un lenguaje diferente. Números 14, verso 9. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Se da cuenta del lenguaje? Son gigantes. Y uno chiquitito está diciendo, los comeremos como pan. ¿Sabe por qué? No es lenguaje positivista. ¿Por qué no es un lenguaje de éxito como el mundo? Porque tiene un respaldo. Dice, los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos. Ese es nuestro respaldo. ¿Y dónde está? Y lea la segunda parte de 14:9 de Números. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, ¿el lenguaje positivista por ser? No. El lenguaje positivo con respaldo. Porque con nosotros está Jehová. Sexto, rodéate de gente de fe. No te quedes solo, no te quedes sola. Sé parte de una célula.
A veces los pensamientos de ansiedad te comen. Los pensamientos de soledad te están minando. Sé parte de una célula. Yo sé que toda la gente que está aquí no está en célula. Sé parte de una célula. Pégate a ese líder. Exprímelo en vivencia, porque por algo Dios ya lo puso ahí. Aprende de él. ¿Cómo enfrenta sus temores? ¿Cómo enfrenta sus conflictos? Porque los tiene. Los líderes igual tienen conflictos, igual tienen problemas, pero aprendieron a enfrentarlos. Aprendieron a salir de esos problemas, aprendieron a salir de la ansiedad, aprendieron en la experiencia de la vida cristiana. Entonces pégate a un líder, aprende de él. Si tienes tu líder, aprovéchalo. Pégate a él. Habla en fe. Sueña en cosas grandes. Júntate con gente que hable fe. Si tú caminas con gente de fe, entonces en tu interior tú dices, sí se puede. Rodéate de gente de fe. Séptimo, levántate con esta palabra todos los días. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El apóstol es claro. El apóstol es explícito, es didáctico. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, entonces ¿quién? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Dios está por nosotros. Entonces di, una cosa sé, Dios está por mí. ¿Hay ansiedad? ¿Por qué si Dios está por ti? Entonces, 1 de Pedro 5:7, que sea tu lema. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cierra tus ojos y empieza a decirle al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pueden haber tiempos de turbulencia, pero Dios te dice, echa toda tu ansiedad sobre mí. Pueden haber tiempos complicados, pero Dios te dice, echa toda tu ansiedad sobre mí. Mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Cambiemos esas cargas. Yo me quedo con tu carga, tú llevas la mía, que es liviana. Tú dices, yo vivo con ansiedad, vivo preocupado por el futuro, vivo preocupado por mi salud, por la salud de mi familia, por el sistema financiero, porque no me alcanza el sueldo, por el gobierno. Vivo preocupado, vivo bajo estrés, vivo bajo ansiedad. Entonces hoy te dice y te da la llave para cerrar la puerta de la ansiedad. Pónganse en pie. Y dile al Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti. ¿Cómo lo haré, Señor? Cada mañana me levantaré y diré, por la sangre de Jesús he sido redimido, porque Dios me ha rescatado del poder del enemigo. La ansiedad la trae el enemigo, pero Dios me ha rescatado del poder del enemigo. Y Satanás ya no tiene poder sobre la ansiedad que me estaba molestando. Satanás no tiene poder sobre esa ansiedad que me estaba carcomiendo. Porque yo he sido trasladado al reino de Jesucristo. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados
han sido perdonados. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Toda mi maldad, toda esa inmundicia, la dejé a tus pies y tú perdonaste mi vida. Gracias, Señor. Si ando en luz como Él está en luz, tengo comunión. Aprende a tener comunión con los hermanos. Comunión. Y la sangre de Jesús. Comunión con tus hermanos. Comunión con el Espíritu Santo. Que sea el equilibrio perfecto. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Por la sangre de Jesús he sido justificado. Y Dios me ve como si nunca hubiese cometido pecado. Por la sangre de Jesús soy santificado. No significa que nunca más voy a tener pensamientos pecaminosos o voy a pecar, sino que la santidad me envuelve y cada vez odio más el pecado. Señor, echo mi ansiedad sobre ti usando el perdón como estilo de vida. Voy a perdonar, voy a pedir perdón y que eso sea un estilo de vida. Porque a veces ofendemos de hecho, ofendemos por omisión, ofendemos porque somos un grupo, a veces dentro de nuestras propias familias, que tenemos diferentes caracteres y ofendemos. Pero Señor, yo voy a echar toda mi ansiedad sobre ti, usando el perdón como estilo de vida. Voy a poner atención. Si están hablando murmuración, yo me voy a retirar. Si alguien está hablando de mi líder y lo puedo defender, lo voy a hacer. Si alguien está hablando de mi pastor y lo puedo defender, lo voy a hacer. Pero si no puedo defenderlos, voy a huir de esas conversaciones y no voy a ser partícipe de ese cáncer, de esa gangrena, y me voy a retirar. Señor, voy a echar toda mi ansiedad sobre ti y por nada voy a estar afanoso. Y yo sé que la paz de Dios, esa que viene de Jesucristo, que sobrepasa mi raciocinio, que yo no lo puedo comprender, va a inundar mi ser. Voy a usar lenguaje de éxito, pero no como el mundo. No como el mundo usa lenguaje positivista, sino que yo voy a usar un lenguaje de éxito porque tengo respaldo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Me voy a rodear de gente de fe. Me comprometo hoy día a rodearme de gente de fe. Si no estoy en una célula, esta semana le pido a algún pastor que me incorpore en una célula. Porque no quiero estar solo. Quiero estar rodeado de gente de fe. Porque yo necesito salir de esta ansiedad. Necesito estar rodeado de gente que hable fe, de gente que sueñe grandes cosas conmigo. Y me voy a levantar todos los días con esta palabra. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Levanta tus manos y dile al Señor: gracias, Señor, porque me enseñas cómo vivir sin ansiedad. Pongo ante ti toda mi ansiedad, todas mis preocupaciones, todas mis cargas, todos mis temores, todas mis angustias, porque mi futuro está en tus manos, mi matrimonio está en tus manos, mis hijos están en tus manos, mis finanzas están en tus manos. Todo lo dejo sobre ti. Todos mis deseos los pongo sobre ti. Y Dios te dice:
Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mis caminos son más altos que tus caminos. Como los cielos y la tierra, así son mis caminos. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? ¿Puedes darle un aplauso al Señor?